Bien, vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 21 de marzo del año 2012. En el marco internacional quisiera abordar rápidamente dos temas. Uno, el proyecto que China comienza a manejar hacia América y sus consecuencias dentro de la activación de la cuenca del Pacífico. Y el segundo tema, la visita del Papa Benedicto XVI, no solo a nuestro país, sino a Cuba y las implicaciones que esto está teniendo. Se está celebrando en el continente asiático una reunión de organismos especializados en el área de la economía que están tratando de hacer un diagnóstico, una apreciación sobre las posibilidades que tendrían los diferentes bloques que se han venido insinuando si llegan realmente a concretarse en uniones en las que los integrantes estén de acuerdo en cumplir toda una serie de regulaciones. Particularmente los dos países que más están llamando la atención de los especialistas son la India y China. Y en la India y China se están dando fenómenos que hace algunos años uno hubiera dudado siquiera de que pudieran plantearse o pudieran proponerse con factibilidad en estos territorios. El bloque que China podría integrar tiene como eje principal del proyecto el éxito de la estrategia de los 4 sostenes que ha venido manejando China en los últimos años. Modelo que está generando utilidades tan elevadas que China está en disposición de invertir en este momento toda una serie de sus reservas en dólares en el mundo latinoamericano para intentar componer una alianza estratégico-económica asiático-americana que cubra el área del Pacífico. Es curioso, uno de los lugares a los que se ha estado acercando China con mayor interés no tiene litoral en el Pacífico, Brasil, pero China se está acercando a países como México, a países como los centroamericanos con litoral pacífico, a países como Colombia, como Perú, como Ecuador, como Chile, que desde luego tienen no solamente litorales, sino algunos de ellos, comenzando por México, ubicación geoestratégica que los haría particularmente importantes. En los diferentes medios de comunicación de los organismos empresariales y de los organismos especializados comienzan a aparecer cifras que resultan casi increíbles. Representantes del gobierno chino se han estado entrevistando con personalidades de diferentes países hablando de inversiones de al menos de 10,000 millones de dólares para establecer un sistema de comunicación del Pacífico con el Atlántico en los lugares en donde esto es posible. Imaginemos en México, Topolobampo, Tampico, un ferrocarril rápido, uno de esos
ferrocarriles que van a 300 kilómetros por hora, llevando personal, llevando pasajeros, pero llevando sobre todo carga. Se acortarían enormemente las distancias para enviar los productos del mundo asiático hacia el Atlántico y llegar a los puertos atlánticos de Estados Unidos con grandes ventajas. Imaginemos el proyecto del Istmo de Tehuantepec, acariciado desde el siglo XIX precisamente por Benito Juárez, en el famosísimo intento del Tratado Maclean-Ocampo, cuyo propósito era crear las condiciones para atender un ferrocarril que cruzara un territorio tan complicado. Sin embargo, al momento presente, por lo menos de personas que conocen sobre este tipo de construcciones, con los que he platicado, todos coinciden en que el Istmo de Tehuantepec no es exactamente el mejor lugar para atender un ferrocarril, aunque es la parte más angosta del territorio mexicano. Su orografía es tan torturada que resultaría de un costo verdaderamente increíble el tendido de un ferrocarril, que además no podría ser de alta velocidad por las mismas características del lugar. En cambio, un ferrocarril, decíamos Topolobampo-Tampico, es la parte más ancha del territorio mexicano, pero imaginemos el ferrocarril corriendo a 300 kilómetros por hora, rápidamente podría ir de un lado a otro, y además el volumen de carga que transportaría sería impresionante. Y la pregunta es, ¿y si esto se hace en Centroamérica, en donde las distancias son incluso menores que las del Istmo de Tehuantepec, aunque ahí se tropieza, igual que en el Istmo de Tehuantepec, con orografías muy conflictivas, muy difíciles, pero hoy la tecnología de construcción, sobre todo para terrenos para espacios que no son muy amplios, puede generar sistemas que puedan compensar esto. Alguien piense en un ferrocarril que uniera alguno de los puertos Santa Marta o alguno de los puertos de Colombia con Cartagena, y lo mismo, estamos hablando de espacios muy reducidos en territorios donde pueden haber instalaciones amplísimas para la comunicación. Esto haría que el Canal de Panamá quedara como un factor importantísimo, pero ya no el único para el intercambio interoceánico de los bienes. Y esto sin duda resulta importante para abaratar los costos, porque el Canal de Panamá, sobre todo con las nuevas ampliaciones que está haciendo, está calculando tarifas altísimas para los barcos que hagan el trayecto, que sin duda habrá barcos que llevarán a cabo esta acción, porque por lo menos hasta el momento presente no hay ningún otro medio de acercamiento de los artículos. China, por otro lado, está desencadenando toda una serie de transformaciones en su propia sociedad. La revista Forbes está publicando por primera vez en su lista de los hombres más ricos personajes que integran la Alianza Popular de China, la Asamblea Popular de China, que es el órgano rector de este país, y uno puede ver que el Congreso del Partido Comunista que se está celebrando en estos días tiene dentro de los dirigentes del Partido Comunista algunos de los que ya aparecen en la lista de Forbes. Esto prácticamente era impensable. Uno suponía que el sistema capitalista y el sistema comunista, sobre todo el chino, estaban absolutamente distanciados.
Y sin embargo, bueno, tal vez sea porque la traducción de Marx al chino a lo mejor les quiso decir alguna otra cosa porque es bastante complicado, pero el hecho es que el Partido Comunista Chino está resultando ahora de los partidos políticos a nivel mundial el mejor posicionado en la lista de Forbes, mientras los mexicanos tenemos solo a Carlos Slim, ¿sí? Los chinos tienen cuando menos 3 ya colocados en estas listas, lo que nos habla de una transformación verdaderamente excepcional. Pero no solo esto, una de las notas que está sacudiendo a los medios informativos es el hecho de que la cirugía más demandada en China en este momento, más que en Estados Unidos, es la cirugía plástica. Es el país donde se hacen mayor número de operaciones plásticas en todo el mundo. Y quienes están haciendo las operaciones son las mujeres. Se están operando los ojos, pero no se los están operando para quedar al estilo occidental, sino para quedar al estilo, dicen, de ojos de manga, que son los que tienen las artistas de cine de los chinos. Y entonces esto está provocando el boom de los cirujanos plásticos en China, y las escuelas de medicina de China están llenas de estudiantes cuyo propósito es graduarse como cirujanos plásticos para colocarse en una élite que no es profesional solamente, sino es una élite básicamente de corte económico, lo que nos habla de que la sociedad china está en un proceso de cambio verdaderamente de fondo. En este proyecto que se está revisando por los órganos especializados en China, se está destacando la inevitable presencia de los Estados Unidos. Y la interpretación de la presencia de los Estados Unidos se está acercando mucho a la figura de Barack Obama, al que una buena parte de los dirigentes de los organismos empresariales parecen estar apostados en las elecciones de los Estados Unidos, en donde piensan que la reelección es posible, sobre todo porque los candidatos del Partido Republicano parecieran no encajar exactamente en los patrones más simpáticos para la opinión pública de los Estados Unidos. Pero sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos quisiera hablar mejor la semana que entra con más detalle. Simplemente ahora indicar que China está siendo uno de los factores importantísimos. El otro factor es la India. Pero en la India hay una enorme inquietud de los organismos internacionales porque sectores importantísimos de las áreas de la construcción y de las áreas industriales de Mumbai, que es la ciudad más desarrollada desde el punto de vista industrial y de construcción en la India, una buena parte de los capitales que han generado este tipo de industrias y este tipo de construcciones tienen la acusación de lavado de dinero de los grandes grupos que comercian con el opio, la morfina y la heroína desde los países asiáticos. Y esto hace que desde luego el tema de la confiabilidad de algunas de estas inversiones en la India se vea en este momento altamente frenada, porque los socios industriales y los socios capitalistas miran con recelo el que las acusaciones que se están en este momento lanzando a unos grupos y otros sobre el tema del lavado del dinero, pues hace que no se vuelva el tema muy apetecible. Por otro lado,
el tema educativo en la India no acaba de ser plenamente resuelto. Si bien es cierto que ha habido avances importantes de la India, sobre todo en los últimos 15 años, en lo que se refiere al acercamiento de los medios educativos a los grandes grupos populares, este fenómeno lo ha estado resolviendo mejor China. Ya Paul Kennedy, en un libro que se titula Rumbo al siglo XXI, daba datos muy precisos de por qué él veía que para el siglo XXI apuntaba en el área educativa con mejores resultados China que la India. Y me parece que Kennedy no se equivocó, porque hoy lo que podemos ver es que en China la diferente forma de presentar la educación, porque en China el sistema educativo no es único, sino es un sistema diversificado atendiendo a las necesidades regionales. Y esto da como resultado que los que se educan no abandonan la región, porque la información, la educación, la preparación que tienen, los conocimientos, está restringido al área en donde viven. Y eso hace que no haya esta migración permanente de los recién graduados hacia los centros grandes de producción o hacia otras ciudades, porque sus notas, sus calificaciones, su preparación, solo los recomiendan para determinada zona de China y no el resto del país. Esto que decía Paul Kennedy es un modelo audaz y muy criticado, ha resultado, sin embargo, en el orden práctico en China funcional, mientras en la India los fenómenos de las castas siguen siendo una traba para lograr sistemas educativos homogéneos que resuelvan los problemas de miseria que tiene este país. Seguiremos hablando sobre este tema en otras ocasiones, pero vale la pena ir sentando que el nuevo escenario de la globalización es el escenario del Pacífico, y que en este escenario del Pacífico China jugará un papel fundamental, y que los países de América con litoral al Pacífico tenemos la alternativa de volver otra vez a tirarnos al piso y a renegar de que los malvados extranjeros se llevan nuestros bienes, o podemos ponernos a trabajar y buscar de qué manera nos incorporamos a los nichos de oportunidad que están surgiendo en estos escenarios que evidentemente son tan diferentes de los de la Guerra Fría a los que estábamos acostumbrados. El segundo tema sobre el que quisiera abordar rápidamente en el marco internacional es la visita del Papa Benedicto XVI. Viene a México, viene ya la semana próxima prácticamente, y el Papa está de paso en dirección a Cuba. Yo quisiera hacer una referencia de la visita del Papa en relación a Cuba. La visita a México, de forma muy rápida, el Papa la hace porque, convencido de la importancia que tenía su viaje a Cuba, él decidió de manera unilateral venir a México porque él piensa que el país necesita un mensaje de paz, un mensaje de esperanza y un mensaje de fortaleza. Y sobre eso van a ser básicamente sus intervenciones en el estado de Guanajuato, en donde va a estar de visita. Pero el Papa había tomado el compromiso primero con Cuba, y el compromiso con Cuba está propuesto por el cardenal de ese país, quien le hace ver al Papa que la situación al interior de Cuba en los últimos 2 años ha venido sufriendo cambios que van de avance a retroceso, 2 pasitos para adelante y 1 para atrás, en donde se puede apreciar las diferencias tan serias que existen en este momento entre el enfoque de la política que maneja Raúl Castro con el enfoque de la política que maneja Fidel.
Raúl modifica unas cosas, vuelve a aparecer Fidel, lo sacan del sarcófago, lo llevan a hacer declaraciones y echa por tierra lo que había adelantado Raúl. Y así han venido funcionando, pero cada vez la presencia de Fidel va siendo menor. La última presentación de Fidel, su imagen se veía en la televisión, pero no se oía su voz. Eso es de llamar la atención, porque Fidel siempre ha tenido un culto por la voz excepcionalmente desarrollado, ¿no? Era capaz de oírse a sí mismo por 4 horas continuas en los discursos que pronunciaba, y ahora que solamente saquen la imagen, el hombre se ve además muy demacrado, muy afectado, es la edad, es la enfermedad, pero ya no pasaron siquiera su voz. Y entonces eso hace suponer que está a punto de producirse una crisis, ya sea porque Fidel quede imposibilitado de seguirse presentando, ya sea porque Fidel finalmente fallezca. El hecho es que el sistema político cubano está en las posibilidades de una transición política que puede resultar muy favorable para la comunidad si se hace de manera tranquila y se hace de manera negociada, a que si se acaba en una confrontación entre grupos extremos que pueden estar representados sobre todo por algunas jerarquías del ejército y del partido, que son octogenarios, que siguen aferrados a los viejos moldes y criterios y que siguen pensando que la mejor alternativa para Cuba es la que tienen en este momento. Por otro lado, el grupo de los moderados, dentro de los cuales estaría desde luego Raúl, estaría el jefe del Servicio de Inteligencia de Cuba, del G2, lo cual es para Cuba una ventaja, y estarían algunos mandos del ejército que también coinciden en que el país necesita un cambio de fondo. Esto apoyado por la Iglesia en Cuba, que está consciente del retroceso monumental que se produjo de la Iglesia Católica durante el larguísimo gobierno de Fidel Castro de 1959 a la fecha. El cardenal de Cuba, que estuvo con nosotros aquí en la universidad, incluso recibió aquí el doctorado honoris causa, su tesis del doctorado fue exactamente cómo el mundo católico enfrentó al materialismo dialéctico en una actitud de agresión y al final de cuentas logró sobrevivir. Y decía el cardenal Ortega y Alaminos, la supervivencia no significa que se haya sobrevivido con la fuerza que se tenía. Hemos perdido una enorme fuerza dentro de la comunidad. Precisamente el día de ayer escuchaba en la televisión aquí en México, en un noticiero al mediodía, la información de que el grupo de santeros de la isla de Cuba protesta por no estar incluido en el orden del día de la visita del Papa, y ellos alegan que la santería es como la Iglesia Católica contemporánea de la época de la colonización y de la época de la esclavitud, y que por lo tanto las dos religiones convivieron con el mismo pueblo y de hecho identifican al mismo pueblo. Y, a decir de los santeros, la cercanía doctrinaria del vudú cubano, de la santería, con la Iglesia Católica es muy grande, que el nombre de santería les proviene de que todas las imágenes que usan son imágenes del mundo católico. Lo que pasa es que los orishas, o sea, los espíritus a los que se refieren, no tienen nada que ver con las figuras, ¿sí? San Martín Caballero y Shango son dos que están identificados en la misma figura, son dos realidades
incluso desde el punto de vista de la explicación del valor de cada uno de ellos, absolutamente discrepantes. Y si hablamos de Yemanyá y la imagen de la Virgen de la Caridad, pues desde luego el asunto es todavía mucho más remoto. Sin embargo, la santería ha cobrado una enorme fuerza al interior de Cuba. En la última visita que hizo el líder de los movimientos santeros en el Caribe, a la isla de Cuba, este fue recibido en una ceremonia impresionante de gente del pueblo que lo vitoreaba mientras pasaba, y varios de los ministros del gobierno de Raúl Castro le besaron los pies. Es decir, hay una identificación con la santería mucho más seria de lo que se imagina. Y frente a esto y junto a esto está también la problemática que el Papa ya comienza a percibir de los disidentes que le están reclamando al Papa que los reciba en una audiencia particular. La disidencia en Cuba ha llevado a cabo una labor heroica de confrontación pacífica, siguiendo las teorías de Ruskin y las teorías de Gandhi. No se han ido a lanzar bombas y a matar funcionarios, sino se han dedicado realmente a hacer una oposición pacífica. Y esto, curiosamente, es de las actitudes que más enervan a las dictaduras. Pocas cosas producen efectos tan impactantes como la resistencia pacífica. Yo tengo el testimonio de un amigo mío, un profesor del colegio Humboldt, que fue oficial del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Él trabajó para el servicio de inteligencia militar en Alemania y lo capturaron en Checoslovaquia. Y estuvo detenido 11 años en Rusia. Y él estaba ya desesperado, se quiso fugar 3 veces y las 3 veces lo regresaron. Dice, y me mandaron de intercambio a Alemania cuando me declaré en huelga de hambre. Dice, los rusos que me mataban de hambre no aceptaban que yo me muriera voluntariamente de hambre. Entonces dice, yo me declaré en huelga, resistencia civil, dice, y entonces los rusos dijeron, no, aquí tú no te mueres, ¿no? Y entonces lo mandaron a Alemania y así salió de 11 años de cautiverio que verdaderamente son novelescos, ¿no? Incluso él tiene un libro que nunca publicó sobre este tema en particular. La resistencia civil en Cuba ha dado muy buenos resultados, ha mostrado a la sociedad los abusos, los atropellos, la falta de libertad, la falta de espacios para la sociedad, sobre todo para los jóvenes, y claro, esto ha sido ferozmente reprimido. Las esposas de los dirigentes de la resistencia han asumido el nombre de las damas de blanco y ellas son las que están principalmente en este momento solicitándole al Papa una audiencia. Evidentemente el pontífice no tenía contemplado este escenario y a mí me parece que se están introduciendo algunos elementos, algunas variables que no habían sido contempladas por los que diseñaron la gira en el primer momento y que sin duda sacan chispas porque el Papa viene en una visita que es absolutamente pastoral y el Papa no quisiera involucrarse en las cuestiones de tipo político, pero por otro lado yo creo que el Papa es plenamente consciente de la situación de injusticias y de represión que hay en la isla, y el hecho de que estén encarcelando a varios de los dirigentes por el hecho de que vaya el Papa, me parece que crea una circunstancia parecida a la que se produjo en Paraguay cuando el Papa Juan Pablo II fue invitado al Paraguay por Stroessner, el general Stroessner, que llevaba años en el poder y que, aprovechando que el Papa estaba en Santiago de Chile, le ofreció que visitara Paraguay. Entonces el Papa Juan Pablo II aceptó
El mismo día que aceptó, metieron a la cárcel a más de 1.500 personas para evitarse problemas. Y entonces el Papa envió una nota por el sistema diplomático diciéndole a Stroessner que si no eran liberadas las 1.500 personas que estaban detenidas, el Papa no solo no iría, sino denunciaría la acción. Entonces Stroessner se asustó, liberó a los 1.500, el Papa fue, y claro, los 1.500 le organizaron una manifestación de protesta contra el gobierno de Stroessner que provocó la caída del gobierno de Stroessner. Yo creo que el Papa no puede ignorar esto y tiene que estar pensando qué va a hacer para resolver este asunto, porque si el Papa no protesta, parecería como que es insensible a una realidad de injusticia evidente. Si el Papa les da audiencia, las consecuencias en el orden político se pudieran precipitar. O sea, no es tan simple. El escenario de este viaje, que aparentemente solamente por la línea de lo pastoral iba a tener su presencia y su fuerza, pues de repente se diversifica en estos otros temas como el de la religión de los santeros y el tema de los disidentes, que seguramente tendrán que ser enfrentados y resueltos en beneficio de la comunidad cubana. Vamos a ver al final cómo es el desenlace de estos acontecimientos, que además nos quedan ya muy próximos. Y pasando al tema del proceso de selección de candidatos y de próximo inicio de las campañas en nuestro país, a mí me parece interesante destacar la visita que hace el día de ayer a Perú Josefina Vázquez Mota, invitada por Mario Vargas Llosa a una reunión de políticos latinoamericanos, algunos de ellos expresidentes, Herrera Lacalle entre ellos, no, Lacalle, el hijo de Herrera, el nieto de Herrera Lacalle es uno de los que asisten. En esta reunión en la que durante 2 días va a haber mesas de trabajo sobre los diferentes ámbitos que se están abriendo de proyección, de desarrollo, de crecimiento de los países latinoamericanos frente a la cuenca del Pacífico. O sea, una vez más la cuenca del Pacífico vuelve a ser el motivo de la reunión. El evento tenía 2 oradores contemplados. Al inicio de la reunión, la plática de Josefina Vázquez Mota y la clausura del evento, que va a ser planteada por Ollanta Humala, el actual presidente del Perú. El día de ayer, posiblemente muchos lo hayan visto, Vargas Llosa hace una muy entusiasta recibimiento de Josefina Vázquez Mota y le dice que espera estar saludando a la próxima presidenta de México, porque él está convencido de que México no puede regresar al partido de la dictadura perfecta. Es decir, son 2 elementos importantes que se manejan en el discurso de Vargas Llosa. Uno, el apoyo, el respaldo, un espaldarazo, decía alguno de los analistas el día de ayer, fue un verdadero espaldarazo a la figura de Josefina Vázquez Mota. O sea, esto a nivel internacional le va a beneficiar enormemente. Y en segundo lugar, es un golpe al PRI, porque espero que el pueblo mexicano no regrese al modelo de la dictadura perfecta. En este escenario internacional, evidentemente privan los representantes del bloque liberal latinoamericano, comenzando por el propio Vargas Llosa, que el domingo pasado hizo una declaración al periódico El País
en España, el periódico español del País, sobre la visita del Papa a Cuba. Y estuvo interesante porque dijo, bueno, yo soy un agnóstico y mi opinión es la de un agnóstico. Yo puedo decirles que Juan Pablo II, que Benedicto XVI es el Papa más inteligente que ha tenido la Iglesia en los últimos años. Es un intelectual de primer nivel, sus libros y sus encíclicas las leo sin bostezar, y los 2 libros que tiene sobre la figura de Cristo me parece que son de lo más provocador. Fue la opinión de Vargas Llosa, que es un liberal agnóstico, pero que sin embargo tiene esta percepción de la figura del Papa. La línea liberal está tratando de regresar a la política a nivel latinoamericano. En este momento los grupos liberales en Latinoamérica se encuentran de alguna manera relegados por la presencia muy importante de los grupos ideologizados en torno a la figura de Hugo Chávez y el bolivarismo, movimiento en torno al cual se han unificado figuras como Ollanta Humala del Perú, figuras como Lugo, el presidente del Paraguay, figuras como Evo Morales, el presidente de Bolivia. Y todo esto hace que los partidos liberales que durante un tiempo mantuvieron, sobre todo a finales del siglo XX, digamos casi el monopolio de las presidencias en Latinoamérica, hoy este grupo desplazado del poder se reúne en estos eventos para tratar de buscar la forma de recuperar la credibilidad frente a la sociedad. La crisis del fin de la modernidad es la crisis también de muchos de los principios de los liberales, en tanto que el liberalismo es un producto de la modernidad. Y el liberalismo, mucho más que algunas otras doctrinas, está en este momento en la picota, precisamente porque nos acercamos cada vez más a estos escenarios en los que la sociedad civil prevalece sobre los individuos y el individualismo liberal está siendo relegado frente a esta visión cada vez más acabada del sentido de la unidad social. Las redes sociales son un ejemplo de esto, aunque también en las redes sociales hay una fuerte presencia de este individualismo que se expresa a través de formas múltiples y con actitudes muy diferentes, pero en el fondo acabas integrándose a esta red dentro de la cual la sociedad está funcionando sin duda. En los otros partidos políticos, la situación después del registro de los candidatos ha venido acompañada de toda una serie de mensajes del black marketing, de las campañas negras, que han lanzado la más intensa campaña de rumores en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador está enfermo y de que votar por una persona que se encuentra en un estado de salud muy delicado es una irresponsabilidad. Esto se ha venido difundiendo con una intensidad sorprendente. Ciro Gómez Leiva entrevista al jefe de campaña de López Obrador y le pregunta en forma explícita, ¿está enfermo Andrés Manuel López Obrador? Y le contesta el otro escuetamente, no. Y entonces le dice, hay muchas versiones en el sentido de que su salud está muy debilitada. ¿Podemos darle alguna credibilidad? No. Si Andrés Manuel López Obrador estuviera enfermo, ¿usted nos lo diría?
Respuesta, no sé. Y entonces la duda vuelve otra vez a generarse porque a mí me parece que el jefe de campaña tenía que haber contestado, yo sí lo diría, y no sé, porque eso casi es como decir, pues a lo mejor nos encontramos en ese caso y yo creo que no sé si se los puedo decir. Al final de cuentas, sobre todo en periodistas con mucha experiencia, Ciro Gómez Leiva es un hombre que es un tiburón que lleva a su pecera a las sardinitas y las pasea ahí, se las pastorea antes de comérselas. Pues él sabía lo que estaba haciendo, pero a mí me parece que al jefe de campaña ahí le faltó o aplomo o le faltó convencimiento para decir las cosas, que sin que él hubiera en algún momento dicho lo contrario, la última de las respuestas otra vez vuelve a meter en la duda el asunto. La visita del Papa a México viene acompañada de una invitación a los candidatos presidenciales a asistir a la misa que oficia el Papa. Solamente a la misa, no va a haber entrevistas particulares, simplemente va a ser la asistencia a la ceremonia religiosa. Josefina Vázquez Mota contestó inmediatamente que sí iba. Peña Nieto tardó un poquito, pero finalmente dijo que sí. Y Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer, de manera explícita, dice: he consultado con mi círculo de asesores, he consultado con las bases de mi partido y allí donde se arrodilla el pueblo, ahí me arrodillaré yo. La frase es muy buena, hay que reconocerlo, y a mí me parece que al final de cuentas el asunto no es malo, porque en un escenario tan tensionado, tan confrontado, un mensaje de paz, un mensaje de entendimiento y un acercamiento de los candidatos que por más que intenten que no se vean y que no se saluden, al final tendrán que hacerlo. Me parece que es una buena fórmula en medio de un clima de violencia que me parece que en los últimos días se está, yo pienso que deliberadamente radicalizando. A mí a veces me da la impresión de que muchos de estos fenómenos que están ocurriendo obedecen, sobre todo en algunos momentos, menos a la problemática real de los grupos que están en conflicto que ya a otros intereses que se están jugando, en donde el choque de los grupos, la presentación de los cadáveres, etcétera, francamente incide ya en el campo de la política, al margen de que uno quisiera que estos fenómenos no se produjeran. En el caso de Guerrero, la emboscada en la que perecen 12 de los policías que iban buscando a los que habían asesinado a unos muchachos, habla de un rango de violencia que verdaderamente es impresionante. Y luego el ataque con un coche bomba a un medio de comunicación en Ciudad Victoria, me parece que es parte de este escenario que trata de manejar la violencia como parte de la realidad política en la que estamos viviendo. Y uno tiene que preguntarse, ¿a quién le puede interesar el que la violencia aumente su presencia en nuestro país en vísperas del proceso electoral? Tiene que haber un beneficiario de este tipo de situaciones, y estos beneficiarios usualmente están ocultos detrás de las siglas de los partidos, porque ellos sacan ventaja de estas cosas sin mostrarse en público, pero amarrando por debajo del agua toda una serie de entendimientos con los que están tratando de presentarnos un esquema político semejante al de Europa del Este y de manera más específica al de Rusia, en el que
los sectores económicos de Rusia están tan infiltrados por los grupos del crimen organizado que el jefe de gobierno, cuando hace planes y proyectos en el ámbito de la economía, los tiene que tomar en cuenta, o de hecho los toma en cuenta, los incorpora y los vuelve, por un lado, más ricos y por otro lado, los legitima en el manejo de sus recursos, que eso es el verdadero lavado del dinero. Y eso es extraordinariamente peligroso. Esta es una de las razones por las que yo en lo particular he sido siempre crítico de los candidatos ciudadanos. No porque la figura del candidato ciudadano me moleste, al contrario, a mí la figura del candidato ciudadano me resulta simpática. A mí lo que me parece es que en las circunstancias en las que vivimos, y el hombre es él y su circunstancia, como decía Ortega y Gasset, o sea, no podemos prescindir de lo que está sucediendo, el pensar que si se le abriera la puerta a los candidatos ciudadanos no van a entrar por ahí como están entrando en el caso de Rusia, los grandes capitales del crimen organizado para lavarse, legitimarse y consolidarse como fuerzas que operan además dentro del país con tarjeta de legalidad, pues a mí me parece que quien no lo ve así pues no está entrando al fondo de la problemática que vive este país en el que nos encontramos a punto de emprender la aventura de buscar una nueva presidencia de la República. Finalmente, Peña Nieto ha seguido siendo blanco de los ataques de los medios. Uno puede percibir, y esto yo creo que es algo que tendrá que reflexionarse, tendrá que revisarse en serio por los que estudian el sistema político mexicano, porque los medios de comunicación, en el fondo, si ustedes se fijan, no están jugando a favor de alguien. Con excepción del Proceso y de La Jornada, que están jugando por el PRD, los demás medios le están pegando a todos por igual, de tal manera que lo que están haciendo es matar en la sociedad la confianza en la democracia. Y si matan la confianza en la democracia, ¿qué va a pasar en este país? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Innumerables personas, y creo que a todos nos ha tocado oírlo, vociferan ahora: necesitamos desaparecer los partidos políticos. Ya los partidos no sirven. La pregunta es: ¿los desaparecemos y qué queda en su lugar? No se trata solamente de quitar algo que ya nos consta que está muy deteriorado, sí, pero si lo quitamos, ¿qué ponemos en su lugar? Porque eso no se puede quedar vacío. Si abrimos el paso a la anarquía, el escenario puede ser verdaderamente terrible para los países, ¿no? Y además la anarquía, como bien decía Platón, inevitablemente es el primer paso de las tiranías, ¿sí? Cuando la gente se asusta frente a los excesos y las barbaridades de la anarquía, en ese momento prefiere que llegue por allí la voluntad de alguien con mano dura y se imponga. Actitud que, entre otras cosas, el pueblo mexicano ha preferido siempre a la democracia. O sea, somos un país que tiene pocas convicciones democráticas. A mí me ha tocado oír, y supongo que a muchos de ustedes, la opinión de las personas hablando de: bueno, yo ahora lo que espero del nuevo presidente, quien sea, es que llegue y de dos manotazos les diga a los diputados lo que se tiene que hacer. Pues eso es lo que no va a ocurrir, pero eso es lo que la gente quisiera. Al final de cuentas, la gente no está pensando, no está queriendo, no está esperanzada en un modelo democrático en donde todos, con nuestras diferentes opiniones, tenemos finalmente que encontrar los caminos para llegar a acuerdos en beneficio de la comunidad en la que vivimos. Eso a los mexicanos nos da una enorme pereza. Eso a los mexicanos no nos convence. Nos convencen las actitudes de los caudillos. Somos caudillistas. Óiganlo ustedes en los diferentes círculos.
nos hace falta un Cloutier. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están pensando que si Manuel Cloutier viviera, Manuel Cloutier llegaría a pegar de manotazos y con eso se resolverían los problemas. Eso es exactamente lo que no va a ocurrir. Sin embargo, la parte inquietante de estos procesos democráticos en los que estamos inmersos es ir detectando cada vez más a una sociedad, primero que no está estructurada, es decir, a la que le faltan elementos de identidad entre ella misma y sobre todo comunicación para la búsqueda de propósitos que beneficien a la sociedad. Por ejemplo, la exigencia de la transparencia, la exigencia de evaluación de los funcionarios, la capacidad de la sociedad de premiar o castigar a los funcionarios que lo hacen bien o mal. Eso la sociedad mexicana ni lo hace ni le interesa hacerlo. Alguien decía, ¿para qué queremos abrir portales de transparencia si nadie los va a consultar? Y eso es parte de la realidad de la sociedad en la cual estamos viviendo. Y por otro lado, la sociedad nunca le ha tenido confianza a la deliberación. El diálogo es visto siempre como el principio de una traición. Por eso todo diálogo ocurre en lo oscurito. No se habla del diálogo como la natural dimensión de la política, sino se habla del diálogo como algo vergonzoso. A mí me tocó escuchar a Felipe González en la Ciudad de México, una conferencia estupenda, en donde Felipe González decía, me tiene desconcertado el concepto del oscurito. Decía, porque en Europa eso que ustedes llaman lo oscurito es lo cotidiano, es lo importante de la política, es el quehacer de los diputados, es el quehacer de los senadores, es el quehacer de la política democrática. Yo lo que les diría a los políticos mexicanos es váyanse al oscurito y comiencen a hacer algo por este país. Bueno, esto a mí me parece que es parte de esta situación en la que los medios golpean a la comunidad con una desconfianza que la hace cada vez más y más lejana a la búsqueda de metas de primero de unidad y estructura interna y segundo de participación democrática. Y entonces el abstencionismo es el que va a dominar el escenario y había que preguntarse si esto de manera no pensada o a lo mejor de manera pensada está hecho de esta manera, porque si hay abstencionismo yo creo que todos sabemos qué partido va a ganar. O sea, ahí no hay la menor duda. Si el abstencionismo domina las elecciones presidenciales, el Partido Revolucionario Institucional regresa al poder. Tan simple como eso. El abstencionismo no favorece a López Obrador, el abstencionismo no favorece a Josefina Vázquez Mota. Al único que favorece es a Peña Nieto. Curiosamente, los medios de comunicación con quien más se han ensañado recientemente es con Peña Nieto, ¿no? El que estaba leyendo su discurso y se equivocó de renglón, o sea, no se lo perdona a nadie, ¿no? Y entonces, si están abriendo paso para que quede la figura de Peña Nieto y a Peña Nieto lo descalifican, ¿qué le espera a este país para los próximos años? A mí me parece que es algo que deberíamos tomar muy en serio y reflexionar muy en serio. Lo dejamos ahí y continuaremos con estos temas la semana próxima.